Les decía que este es uno de los sermones más cortos del libro de Apocalipsis. Estamos estudiando o estamos presentando una serie de sermones sobre Apocalipsis. Comenzamos en el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6 y ahora estamos por terminar el capítulo 6. Este es el segundo sermón del capítulo 6. Hemos titulado El quinto y el sexto sello. En el capítulo, los previos versículos, se abrió el primero, segundo, tercero y cuarto sello, donde salieron aquellos caballos del Apocalipsis, los jinetes, y vimos cada una de sus representaciones, ¿verdad? Uno de ellos representaba el poder militar, el hambre, la muerte y la peste. Cuando Dios va a utilizar sus instrumentos de justicia, lo hizo a través primeramente del hambre. En cualquier país, en cualquier sociedad que comienza a haber escasez de productos, va a suscitar problemas mayúsculos para esa sociedad. Después del hambre, hermanos, pues vino primeramente la cuestión militar, vino una asociación, ¿verdad?, de guerra, y luego vino el hambre, después siguió la muerte. Mucha gente comenzó a morir, parte por el hambre, parte por la guerra. Y después de ello vino la peste, es decir, tanta destrucción que causaron estos elementos que ya no había otra cosa más que tanta inmundicia en la tierra. Esto es una devastación. Dios ha utilizado en la antigüedad este tipo de juicios, incluso sobre su propia nación. Ahora el libro de Apocalipsis los presentó. El primero, segundo, tercero y cuarto sello son estos jinetes. Nos falta por ver el quinto y el sexto sello del Apocalipsis. Son 7 sellos. Después hay un interludio o una pausa y luego veremos el séptimo sello abierto. Así que si no se ha perdido, si está conmigo en esas lecciones, pues podrá continuar, hermanos, todo esto de lo que estamos nosotros hablando. La palabra de Dios nos dice, queridos hermanos, que todo lo antes mencionado, la conquista militar, la guerra, el hambre y la peste, son fuerzas que Dios puede usar para destruir a los opresores de su pueblo. Nosotros hablamos de los tiempos de Dios. El hermano John suele tener mucho esa frase, son los tiempos de Dios, se habla. Y lo escuchamos en otras personas también. ¿Qué estamos dando a entender con esa frase? Que las cosas no ocurrirán cuando nosotros querramos, sino que Dios para todo tiene su tiempo. Y esto es verdad, hermanos, por ejemplo, en la vida de Cristo. Cuando Él vino a esta tierra, una y otra vez los discípulos le preguntaban cosas, también los fariseos, sus enemigos, le preguntaban. Incluso su madre, en una ocasión, cuando fue Él a la fiesta, a las bodas de Caná de Galilea, su madre María viene y le dice, no tienen vino, se acabó el vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado aún, su hora. Como que Él estaba, hermanos, presupuestado a hacer las cosas en cierto tiempo. Esa hora no ha llegado. El tiempo para que yo me manifieste no ha venido ahora. En otra ocasión también sus apóstoles le preguntaron, ¿verdad? Que si él sabía que tanto sufrimiento le esperaba en Jerusalén, ¿a qué iba? Le dice Pedro, si todo esto que me estás diciendo te va a acontecer en Jerusalén, ¿por qué vas? Y dijo Jesús, bueno, voy porque mi hora ha llegado. Y entonces se dirigió a Jerusalén. Toda su vida la vivió, podemos decirla, como que una agenda divina. Ahora, nuestra vida tiene la misma agenda, solo que yo no sé la agenda mía, pero el que está arriba sí. Y las cosas en este mundo suceden bajo esa agenda, los tiempos de Dios. Entonces, a las gentes que estaban sufriendo, los cristianos que estaban llorando, abra su Biblia conmigo en Apocalipsis capítulo 6, donde vamos a estar estudiando la palabra del Señor. El capítulo 6, en los versículos del 9 al 17. Apocalipsis, obviamente, es el último libro de la Biblia. Es la revelación final que Dios le concedió a su apóstol, el apóstol Juan, para que la revelara a los sufrientes cristianos.
No se nos olvide que en este tiempo estamos ubicados a finales del primer siglo. Ya Cristo había muerto, ya Pablo había muerto, ya la Jerusalén había sido destruido por el Imperio Romano, ya se había desatado la persecución después de Nerón junto con el emperador Domiciano. Los cristianos ya estaban siendo perseguidos solamente por decir que eran cristianos. Los tiempos que vivían, tiempos de mucho horror, eran tiempos muy difíciles para ser un cristiano. No le vendían productos si usted era un cristiano. Le decían que se hincara ante la imagen del emperador. Y si usted no se hincaba, porque dijo Dios, no te harás imágenes de Dios, no te inclinarás a ellas. Si usted no se hincaba a la imagen del emperador, no le vendían, no podía comprar. Lo corrían y más de todo eso, lo mataban. Así que el cristiano está enfrentando tiempos muy difíciles en estos capítulos 6 de Apocalipsis. Y a ellos Dios les quiere revelar a través de una visión por parte de Juan que tengan ánimo. Adelante, adelante, dice el canto que acabamos de cantar. En pos de nuestro Señor, con plena fe en nuestro Dios. Este es el mensaje que Dios quiere enviarles a través de estos capítulos. Dice el capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Descansen, porque voy a salvar a estos. Descansen hasta que el número de sus consiervos, de sus hermanos, también vean la muerte como ustedes la vieron. Siempre pensamos que si hay un peligro y oramos a Dios, es que Dios me va a librar porque ya le pedí. No siempre va a pasar eso. Incluso a veces Dios permitirá, como aquí, que muramos como mártires. Dios le dice: esperen, porque todavía hay más que van a morir por la misma causa que ustedes, por ser un cristiano. O sea, el mensaje es alentador en el sentido de que Dios está bajo control, Él tiene control todo, pero no les está prometiendo: yo los voy a cuidar, los voy a proteger, nada les va a pasar de Domiciano. No les está diciendo eso. Está diciendo: el número de las personas que me aman, de los que me sirven, todavía no se completa, todavía hay más que van a morir, que van a ser víctimas de los horrores de Domiciano. ¿Qué le parece recibir un mensaje de estos para nosotros? Les invito, hermanos, a meditar entonces en lo que la palabra de nuestro Dios nos dice a través de esta lección. Ahora, las razones por las cuales Dios quiere usar estas fuerzas. Me refiero a la fuerza militar que traería sobre sus hijos, es decir, las guerras, las persecuciones. ¿Por qué Dios les trae hambre? ¿Por qué permite que les venga hambre? ¿Por qué Dios permite que llegue la muerte a los suyos que tanto lo están buscando para servirlo y adorarlo? ¿Por qué Dios permite que la peste venga y arrase también sobre sus hijos? Vamos a ver algunas razones. Dice el versículo 10, hermanos, que estos que habían muerto, quiero que ustedes lo identifiquen en el versículo 9, que cuando Juan abrió ese quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Pero dime, ¿por qué nos mataron? Por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Estos no los mataron por ser crueles, por ser personas maliciosas, por ser personas viciosas. No los mataron por ser matones, por pertenecer a un grupo clandestino de drogas. Estos que están bajo el altar que Juan vio debajo del quinto sello,
Están ahí porque servían a Dios. Están ahí por ser personas que amaron la palabra y no dejaron su fe morir. Por eso están ahí. Y fíjese bien que en la visión representa muy bien, están bajo el altar. En el Antiguo Testamento, en el templo, el altar servía ¿para qué? Para poner al corderito y degollarlo, cortar su cuello para vertir su sangre sobre el altar. Esa era la víctima que se ofrecía a Dios. Por eso en este quinto sello, cuando se destapa, están estas almas bajo el altar. Han sido sacrificados. Son almas que murieron bajo sacrificio para darle la honra, la gloria a Dios. Ojalá que el día que Dios nos llame, nosotros también terminemos nuestra carrera dándole la honra y la gloria a Dios. Y si tuviéramos que entregar nuestra vida por una causa así, hermanos, aquí tenemos un ejemplo, hagámoslo. No vamos a ser los primeros. Ya hubo cientos y quizá miles de cristianos antes que nosotros que murieron de esa forma. Así que no seremos los primeros. Sí, hay muertes muy crueles. El escritor de los Hebreos dice que muchos de ellos los apedreaban, a otros los degollaban, a otros los aserraban, los cortaban en pedazos. Esta táctica de los carteles en México, que ahora cortan a la gente en pedazos y se las mandan, no es nueva. Eso se hacía ya antes. El hombre ha sido malo. Cuando el hombre quita a Dios de su corazón, el hombre puede caer en la más negra de las crueldades y comete actos impíos que usted no tiene una idea. Me platicaba que ahorita de un caso que nos contó una nuera allá en Alabama por una carretera, esas autopistas, el highway, ¿verdad? Hace unos días iba un niño infante que apenas caminando en una carretera de estas, un niño solo. Entonces una señora se paró al ver un niño, obviamente, en la autopista solo, y se paró a ayudarlo, pero después nadie encontró ni a la señora ni al niño. Pero las cosas de la señora y del niño estaban en el carro. ¿Qué ocurrió? ¿Era una trampa? ¿Era un grupo delictivo que puso un niño para que alguien se parara y luego secuestrara a la persona que se pare ahí? Aunque hoy, ¿verdad? Precisamente esa señora que había sido desaparecida apareció, aunque no se ha dado todavía detalles qué ocurrió, por qué se desapareció. Pero tantas cosas tan malas que pasan, hermanos, que no tenemos idea porque nosotros no estamos en ese ambiente. Les platicaba de este hermano allá en México, ¿no? Bueno, y como esto es social, está aquí, pues no comentaré más detalles. Pero el jueves se lo conté a ustedes. Cosas tremendas pasan que uno no tiene idea y no quisiera tener una idea. Es preferible seguir así, ¿no? Pero este mundo está, hermanos, completamente lleno de maldad. Y Dios en su poderosa mano pues nos tiene aquí. El día que nos íbamos, Becky y yo íbamos para allá, de regreso a Alabama, anunciaban ahí cada rato en el avión en Atlanta, pon atención, si miras algo indebido, estamos hablando en contra del tráfico de humanos, el tráfico de tratas, ¿verdad? Ten cuidado, si tú miras algo en el aeropuerto, a alguien, dilo, llévalo a la autoridad, no te dé pena, habla, ¿verdad? Porque hermanos, hoy en día el secuestro de niños, niñas, de hombres y mujeres esclavizados, hermanos, a nivel internacional es terrible. Esa es la capacidad del hombre, hermanos, al olvidarse de Dios. Así que vemos aquí un grupo grande de cristianos muertos, degollados, decapitados, aserrados. Sus almas Juan las ve y le dicen al Señor ahí en el versículo 10 que estamos leyendo, que clamaban diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esto fue, hermanos, lo que Juan vio. Y de acuerdo al segundo sello, hermanos, esto es lo que habría ocurrir. El segundo sello representaba la muerte, hermanos. Ahí lo vimos en el capítulo 6, versos 3 al 4. Así que Juan lo está viendo y Juan lo da a conocer.
la razón de su muerte. En Apocalipsis 2:13 se nos habla de un hermano en Cristo que murió así. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 2 y verso 13, yo conozco, le dice el Señor a la iglesia en Pérgamo, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. ¿Sí? Seguramente que en esta ciudad de Pérgamo, ahí había un destacamento fuerte del imperio romano. Yo sé dónde mora, dice Cristo. Sé que moras donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre. Ahí había hermanos todavía. Retienes mi nombre. Y no has negado mi fe. Seguramente que estaban sufriendo. A pesar de todo lo que podían estar haciendo contra ellos, no has negado y retienes mi fe, dice el versículo 3. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Aquí está uno al menos, Antipas. Dice el Señor, él es un testigo fiel mío. Él murió por la causa de la que le estoy diciendo. Y a pesar de que ustedes vieron su muerte, no han renunciado a esa fe. Sé dónde estás. Todas estas afirmaciones de parte de Dios sientan un precedente en los que están escuchando, están siendo conscientes. Dios está consciente de lo que está ocurriendo. Porque en medio de estas cosas, cuando ocurren, hermanos, lo primero que pensamos, ¿dónde está Dios? Porque Dios no me ayuda. Mira lo que pasa. Dice Dios, yo estoy viendo, yo sé lo que está ocurriendo. Y le mencionó por nombre y le mencionó el lugar. Dijo, yo sé que ahí mora Satanás. Por eso no cabe duda que ahí había un fuerte destacamiento de persecución contra el cristianismo en Pérgamo. Y dijo el Señor, sé que ahí estás, pero también sé que ahí están ustedes, hijos míos que no han renunciado a la fe. ¿Sí? Esto es hermoso, hermanos, saber que aunque todas estas cosas estaban pasando, aún así hay hijos de Dios, hay hijas de Dios que siguen siendo fieles a nuestro Dios. Domiciano y su poder fueron responsables de la muerte de muchos cristianos ahí. Recuerden, la única razón por qué les mataban eran porque eran fieles a Dios. Era la única razón. No es gente mala, no es gente asesina, no son ladrones, es solamente por servir a Dios. ¿Cree que va a volver a repetirse esa historia? Para allá vamos, ¿verdad? Cada vez somos menos vistos con buenos ojos. Cada vez nos miran más feo. Cada vez no podemos hablar de muchas cosas al aire. Entre más tiempo pasa, la cosa se hace más difícil para nosotros los cristianos. Hay quienes critican la petición de los santos, porque ¿qué es lo que están diciendo los santos aquí? ¿Hasta cuándo, Señor, nos vas a vengar? ¿Hasta cuándo les das su merecido? Es lo que están diciendo. Y hay mucha gente que critica, hermanos, la actitud de estas personas de los santos, del versículo 10. Pero déjenme decir una cosa, la ira contra el pecado nunca ha sido pecado. Enojarnos nosotros por las injusticias que pasan, eso no es pecado. Quizás si hay algo que reprocharle a estas almas que están bajo el altar es su impaciencia, no lo que pidieron. Es más, si Dios no cobra venganza de esa sangre, entonces no tenemos un Dios justo. Porque esos que murieron, porque están muriendo por servir a Dios. Entonces la misma justicia de Dios demanda que dé un pago, un merecido a esos que mataron a sus hijos. Si no, entonces ¿qué clase de Dios servimos? ¿Sí? Lo único que se le pudiera reprochar, si algo tuviéramos que reprocharle, es su impaciencia. Aún no es el tiempo y Dios se los va a decir. Esperen, el número de tus consiervos y tus hermanos aún no se ha cumplido. Van a seguir muriendo más por la misma razón. Dios no les criticó que estén pidiendo venganza. ¿Verdad que cuando nosotros escuchamos de una atrocidad de estas, por ejemplo, decimos, bueno, pues que Dios le pague a esa gente como es contra el pecado? No es que se están llenando de gozo para que Dios venga y los destruya, para que Dios acabe con ellos, no. Es la impaciencia, es criticar su impaciencia. Dios, hermanos, les da calma
Y les dice el versículo 11, mire lo que hizo el Señor cuando ellos preguntaban, hermanos, ¿hasta cuándo, Señor? Estamos en Apocalipsis capítulo 6, verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas, es decir, ustedes están limpios. Lo blanco significa la pureza. Y se les dijo, descansen todavía un poco de tiempo. Descansen, no se preocupen, descansen. Esto fue lo que el Señor les dijo. Como dije hace un momento, están bajo el altar. Ahí eran puestos los animales. Los receptores, quienes están escuchando estas visiones de esta carta, se les avisa que este sufrimiento realmente apenas han iniciado. Por lo tanto, esperen. La paciencia es lo que les ayudaría a salir adelante de esta tribulación. Ojalá que nosotros tomemos la lección también. Esperar. Todos nuestros sufrimientos, hermanos, estamos en la semana oyendo la vida de Job, ¿verdad? En todos los sufrimientos de nosotros, hermanos, siempre lo primero que puede perderse es la paciencia. Porque estamos comprometidos con Dios. Somos hijos e hijas de Dios. Y pensamos a veces que si somos hijos de Dios, Él tiene por obligación que cuidarnos y protegernos y que no nos pase. Y cuando creemos que no lo está haciendo, nos desesperamos y comenzamos a hacer nosotros lo que nosotros queramos. Es como los hijos cuando son un poco indisciplinados y dejan de hacer caso a los padres. Así actuamos nosotros, como hijos también desesperados. Y Dios dice, ¿por qué no aprenden a ser pacientes? Y esa es una virtud. No es algo que se va y se compra en la farmacia. Deme unos $30 de paciencia. Eso no se alcanza así. La paciencia hay que cultivarla. ¿Y sabe cómo se logra mejor? Poniendo toda nuestra fe en el Todopoderoso. Descansen. Vístanse de estas vestiduras blancas y esperen. Descansen. Y si Dios dice que descanses, hazlo. Porque el tiempo está en sus manos. Muy bien, esto fue el quinto sello. Ahora vamos a ver el sexto sello aquí mismo. Juan vio algo más, versículos 12 al 14. Apocalipsis 6, versos 12 al 14. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Bueno, esto es lo que destapó el sexto sello, un gran terremoto. Finalmente, hermanos, vemos algo que ocurre desastrosamente. Sin embargo, esto que está viendo Juan es el curso de desarrollo destructivo ante el uso de la ira de Dios. Cuando Dios va a usar su ira, esto es lo que va a ocurrir. Y se hace uso de un alto grado de lenguaje figurado. Aquí comienza el lenguaje figurado, como si pasara un terremoto. Que yo no sé si ustedes recuerdan algunas imágenes o han visto imágenes de lo que ocurrió en el 9/11 en Nueva York. Después de que aquellas dos torres gemelas caen y otro edificio cae. Ya para el atardecer hacen una toma abierta de la ciudad desde de una altura bastante considerable. Y aquella ciudad parecía sombría, entre cenizas, el viento parecía hasta espeso. Entre cenizas, humo. Y todo esto no era la ciudad brillante de Nueva York como siempre se retrata. Estaba opacada, casi oscura. ¿Sí? Bueno, este es el lenguaje que se utiliza. Cuando pasa una destrucción así, hermanos, como los habitantes de Asia Menor, donde estaba escribiéndose a estas iglesias, ellos 10 años antes habían oído la destrucción de la ciudad de Herculano y de Pompeya. Esas dos ciudades habían sido completamente destruidas
completamente por fuertes terremotos. Incluso Esmirna y Pérgamo en un tiempo casi son destruidas por completo, también por ciertos terremotos. Ellos sabían la capacidad destructiva que tenían estas fuerzas, hermanos, de la naturaleza. Nosotros los mexicanos, o especialmente los que viven en el centro de México, hemos sido muchas veces abatidos también por fuertes temblores de tierra, ¿verdad? Y en muchas otras partes del mundo también ocurre esto. La gente ya sabe más o menos, tiene la idea. Para los huracanes, los expertos, allá están ustedes, los de Puerto Rico, que han sido azotados muchas veces. Entonces, la gente se prepara para eso. Hablas de un huracán o hablas de un terremoto, de perdido donde vives, sabes de qué te están hablando. Los habitantes de estos lugares a quien Juan les escribe saben lo que un terremoto traía. Llega de cuenta que el sol se ponía negro como el silicio. La luna parecía que era sangre roja, hermanos, teñida. Las estrellas del cielo caían, dice la palabra del Señor. Los lugares altos, los montes, los lugares bajo las islas, como que eran removidas. ¿Qué es lo que cuál es la figura? Todo está revuelto. Va a llegar un día. Esto es lo que Dios quiere decir, hermanos, ahora a los lectores de estas cartas. Fíjese bien, versículo 14, leímos hasta el 14, ahora versículo 15 y 16. Y los reyes de la tierra, esto se le dice a Juan para que diga a los hermanos que están recibiendo esta carta o que van a recibir estas cartas, estas visiones, mira lo que les va a acontecer, no a los míos, pero a los que moran en esta tierra. Los hijos de Dios, nosotros sí moramos aquí, pero ¿dónde está nuestra ciudadanía? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo Dios nos ha preparado a vivir? Somos aquí, nos consideramos que extranjeros y peregrinos. Dijo Pablo, nuestra ciudadanía no está aquí, sino en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, aunque vivimos aquí, Dios nos ha enseñado su palabra. Basilio, no te aferres a este mundo. Este mundo se va a acabar y se va a acabar todito. Así que si yo tengo una casa, yo tengo una propiedad, yo no me aferro ni me enamoro de ello. Esto es lo que Dios me ha dado prestado ahora. Esto se queda, además eso se va a destruir. Esa es la capacidad que Dios quiere que pongamos nosotros. No se enamore de las cosas de este mundo. ¿Qué dice 1 Juan 2:15? Hijitos míos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Todo esto va a pasar, hermanos. Nada de lo que tenemos, de lo que acumulemos, porque hay gente que se la pasa acumulando y acumulando. Todo esto se acaba. ¿Se acuerda aquel que dijo, qué haré con mis graneros? Ya no sé, tengo demasiado. Ya sé, los voy a derribar, los voy a hacer mayores y luego voy a poner todo lo que tengo en esos graneros. Y entonces le diré a mi alma, alma, ahora sí tienes muchos bienes para muchos días. Come, bebe, regocíjate, disfruta de la vida. Y dice Cristo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has provisto, ¿para quién será? Fíjese cómo lo llamó el Señor, necio. ¿Por qué no te acuerdas de mí? Tanta bendición que te he dado. ¿Por qué no cambias tu vida? ¿Por qué no me buscas? ¿No crees que es tiempo de voltear un poquito los ojos hacia arriba y decirme, Señor, gracias por lo que me das? Solo piensas en ti, en ti, en ti. ¿Y qué de mí? Que soy quien te ha dado todo. Necio. Hoy te llamo. Hoy se acaba tu vida. Y según tú, tu futuro, tus planes, ¿dónde quedaron? ¿En quién está nuestra vida? En las manos de Dios. Así que, queridos hermanos, todo esto es lo que dice la palabra del Señor. Cuando estos reyes de la tierra, dice el versículo 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué? Verso 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?
Ahora se han revertido los papeles. Ahora los que lloran son otros. Ahora los que gritan son otros. Tanto que deseaban una muerte súbita, rápida, le decían a las piedras: ¿por qué no vienes y me aplastas? Y así se acaba. Prefiero que me aplastes y no quiero ver cómo poco a poco esto se acaba. Lo que yo había contemplado, donde yo tenía mis esperanzas, lo que yo había construido, se va yendo poco a poco. No quiero verlo. Pero esto es lo que va a ocurrir. Esto es lo que dice el Señor. ¿Quién podrá sostenerse en pie cuando llegue el día de la ira del Cordero? Cuando se habla de hermanos, días, como dije hace rato, los cristianos no es que estemos gozosos porque eso le pase a la gente, pero es un aviso que Dios recompensa la fidelidad. Si usted es fiel, Dios tiene recompensas para usted y para mí. Él siempre cumple lo promete. Y cuando Él dijo que un día se va a vengar, solo esperemos ese día, porque Él lo va a hacer. Pero todo es en su tiempo. Si nosotros hoy sufrimos, hermanos, por causa del Evangelio, no se mortifique ni abandone la fe. Dios le va a recompensar por su lealtad. Si nosotros, por querer hacer la voluntad de Dios, no andamos con los negocios del mundo y como ellos prosperan, no estamos prosperando, no se preocupe que Dios le va a prosperar y a manos llenas. Tenga paciencia. Aprendamos a esperar. Ese es el mensaje del capítulo, los últimos versículos del capítulo 6. Cuando dice el versículo 17 que ellos preguntaban, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ese día, hermanos, no es el día del juicio final. Muchos lo confunden. Recuerden, esta es una visión de lo que iba a ocurrir a aquellos opresores del cristianismo, ¿verdad? Muchos quieren ver a este día, porque cuando venga el día del Señor, no habrá cuevas donde te pongas, si todo va a ser destruido. No va a haber donde te metas, todo va a ser destruido. Dios está presentando un juicio que traería sobre aquellos que se están ensañando con la sangre de los inocentes y justos cristianos, que todo lo que hacían era servir a Dios nada más. No estaban haciendo nada malo, solamente estaban sirviendo a Dios. Dios envió un juicio en otra ocasión, y eso es solamente un ejemplo, a su propio pueblo, a Judá, y les llenó de langostas para que les comieran todas sus cosechas. Y con esto Dios desestabilizó pues la economía, la sociedad, todo, porque se quedaron sin nada entre ellos. Esto lo puede leer en su casa en el libro de Joel, capítulo 1 y 2. Y todos se lo comieron y después quedaron sin nada. Y en esa ocasión Dios estaba juzgando a su nación, a su propio pueblo, por los pecados de rebeldía que estaban mostrando. Y ahora lo haría con Roma. Ahora el tiempo le llegó a aquellos que estaban oprimiendo a nuestro Dios, a sus hijos. Cuando el Señor habló de huir, lo dijo, por ejemplo, a los judíos en relación a la destrucción de Jerusalén. Rápidamente, lea conmigo en Mateo 24, 16, ya regresamos a Apocalipsis, pero en Mateo capítulo 24, lo cual confirma que lo que está aquí en Mateo 24 es acerca de la destrucción de Jerusalén. Dice la palabra del Señor así, iniciando el versículo 16. Esto es cuando los romanos habrían de atacar, dirigidos a hermanos por aquel general, ¿verdad?, Tito, y finalmente vendría y terminaría, queridos hermanos, con la ciudad de Jerusalén, destruyendo el templo incluso, lo cual ocurrió en el año 70. Dice versículo 15 y 16 de Mateo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Ay de los que están encintas y de las que críen en aquellos días.
Orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. El Señor les dijo, vayan, huyan. Este no era un juicio, no el juicio final. Cuando venga el juicio final, ¿a dónde podremos huir? No hay lugar donde huir. Estos son juicios, hermanos, locales sobre una nación. Y acá en Apocalipsis es lo mismo que estamos leyendo, donde la gente se preguntaba, ha llegado la ira del Cordero. ¿Y quién se va a poner, hermanos, en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? No es el juicio final, sino que es, hermanos, un juicio temporal. Otro versículo más rápidamente en Lucas capítulo 23, cuando el Señor iba hacia el Gólgota y lo llevaban, hermanos, golpeando y lo llevaban obligando a cargar una pesada cruz. Después de una noche de haberle agonizado, golpeado, maltratado, haberlo sangrado completamente, entonces en el camino hacia el Gólgota él se detiene cuando ve a su madre y a otras mujeres llorar y llorar por él. Dice Lucas 23, en el versículo 28 al 30, dice la palabra del Señor. Pero Jesús, voy a leer del 26, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué nos se hará? Una vez más, la misma repetición, hermanos, de frases de Jesucristo, hablando sobre el juicio sobre su propio pueblo. Un juicio, hermanos, extremadamente violento que sufrieron los judíos por mano de los romanos en el año 70, donde fueron arrasados, su templo fue destruido por completo y hasta el día de hoy nunca más volvió a levantarse. Así que, regresando ya para acabar en Apocalipsis capítulo 6, Si regresamos a Apocalipsis capítulo 6, en la conclusión, nosotros podemos ver lo siguiente, hermanos, que de acuerdo a lo descrito que va a ocurrir, y aquí, de acuerdo a lo que Pedro nos dice, déjeme decirle lo que va a pasar en el día del juicio. Y no porque Dios me lo haya dicho a mí, pero se lo dice a todos, no más que mucha gente no quiere escuchar. Déjeme leerle 2 versículos. Segunda de Pedro 3, versículos 10 al 12. Palabra de Dios. Esto es lo que la gente debería analizar. Es lo que va a ocurrir cuando venga Cristo. Estos versículos sí hablan del juicio final y dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, de repente, Él va a venir, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Va a haber una irrupción tremenda, los cielos va a haber una explosión tremenda. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Todo será deshecho. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y luego pregunta: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? No hay lugar, no hay monte, no hay lugar donde te puedas esconder. Son 2 juicios diferentes, uno local para Roma, el otro que ya pasó, por cierto, y el otro, hermanos, mundial,
donde todos vamos a ser testigos de este juicio. Y eso es lo que dijo el Señor: no hay lugar donde escondernos. Así que a la pregunta que se hace últimamente en el versículo 17, cuando aquellos preguntaban, ¿ha llegado la ira del Cordero? Y la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? A esa pregunta, hermanos, se le dará la respuesta en el siguiente capítulo, el capítulo 7. Y prácticamente, hermanos, no, aunque lo quiero revelar todo, me voy a adelantar mucho a esta pregunta. Los cristianos, ellos saben que este mundo no es nuestro lugar para vivir, como ya lo dije, y ahí aparecen los versículos, ¿verdad? Así que cuando se va a dar la respuesta, antes de que se destape el séptimo sello, se hace lo que se llama un preludio, es decir, una pausa. Y luego hay dos visiones. Y en esas dos visiones a Juan se le revela lo que va a ocurrir cuando llegue ese día. Y eso, hermanos, hace un contraste donde los santos que se prepararon tendrán un lugar especial, tendrán ropas especiales y tendrán sobre todo, hermanos, de parte de Dios una bendición. Los versículos 1 al 8 que vamos a leer la próxima semana, si Dios nos permite la vida, nos van a hablar de los santos en la tierra que se estaban preparando para ese día. Y el resto del capítulo, del 9 al 17, va a mostrar a los santos ya en el cielo lo que recibieron por haberse preparado una vez que sobrevivieron a los juicios hechos por Dios. Y finalmente terminaremos, hermanos, con los que tienen el sello de Dios, tendrán una gran bendición. Y Dios va a revelar un número y va a revelar en qué consiste ese sello y va a revelar cuándo esto va a ocurrir. Para que todos y cada uno de nosotros, no importando dónde estemos, bajo qué circunstancias nos haya tocado vivir, sigamos confiando en las promesas de nuestro Dios. Dios nos ama y ha dado muchas evidencias de esto. La pregunta es, ¿qué tanto nosotros amamos a Dios para confiar en Él? Gracias. Espero que este mensaje, hermanos, que fue enviado a los hermanos del primer siglo que estaban siendo fuertemente agotados por las fuerzas del Imperio Romano, que estaban en su contra y que estaban oprimiéndolos cada vez más y más, pero que encuentran en Dios, hermanos, y en estas cartas, en la revelación del Apocalipsis, un gran aliento y un gran sentimiento de paz, puedan ayudarnos también a nosotros que vivimos en ocasiones nuestro propio apocalipsis. ¿Ha oído esa expresión? Estoy viviendo mi propio apocalipsis. Sí, en ocasiones la vida se vuelve un poco injusta. Enfermedades, hermanos, problemas familiares, problemas económicos, problemas en el trabajo, falta de salud, y todo esto complica nuestra vida y decimos, estoy viviendo mi propio apocalipsis. Si este fuera el caso, espere, siga confiando en nuestro Dios. Ese es el mensaje en este capítulo. Dios le va a bendecir. Siga siendo fiel al Señor. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención.